La palabra mandamiento expresada en la Biblia moderna no es nada acertada. Y eso es importante resaltarlo. Los 10 mandamientos no son mandamientos, porque Dios nunca nos obliga a nada, nunca nos ha quitado la libertad y nunca lo hará. El concepto de mandamiento es sencillamente incompatible con Dios. Debemos recordar que Dios es amor puro, que ama todo lo que existe, y el primer requisito para amar una cosa es darle libertad. No se puede querer a alguien y al mismo tiempo imponerle mandamientos, porque esto sería robarle su libertad. Este es uno de los muchos errores de la Biblia, quizás por errores de traducción si ustedes quieren, pero que han hecho que todos nosotros creamos que Dios ha puesto reglas que debemos seguir al pie de la letra. Pero esto no es así. Dios nos ha dado libertad absoluta para vivir nuestra vida como queramos. Sí, quizá algunos le llamen libertinaje a esto, pero no es precisamente así. Verán, nosotros debemos elegir si nos convertimos en hombres libres o en hombres irresponsables. Esto es lo que hace un padre que ama a sus hijos, enseñarles el buen camino, pero al final serán los hijos quienes decidan qué hacer. Si eres padre o madre, estoy seguro de que eso es lo que tú haces con tus hijos. Les das consejos, les muestras lo bueno y lo malo y esperas que sigan el camino correcto, quizás uno diferente del que tú mismo tomaste. Quieres lo mejor para ellos porque los amas, pero por eso mismo, cuando crezcan y sean adultos, dejarás que ellos elijan qué hacer y qué camino elegir. No obstante, los padres también nos preocupamos para que las cosas vayan bien. Queremos que hagan su camino, pero también queremos que no tropiecen en él, que no sufran. Por esta razón, por mucho que lo intentemos, a veces nos cuesta mantenernos al margen de su vida cuando creemos que se equivocan. Hablamos con ellos y opinamos sobre lo que creemos que deberían hacer, porque queremos que sean felices. Bueno, pues Dios también lo hace. Inclusive pareciera que como a todo padre, a Él también le cuesta no intervenir en nuestras decisiones. Quizás es por eso que nos dio una lista de sugerencias para vivir una vida con rectitud. Sin embargo, lo malo es que nos hemos tomado demasiado en serio estas sugerencias y de alguna forma, ahora creemos que son mandamientos e inclusive condiciones. No sé si estés de acuerdo, pero un título mucho más adecuado que el de los 10 mandamientos sería algo así como 10 consejos para una vida feliz. Ciertamente esto es lo que son los 10 mandamientos. Todos los mandamientos, o mejor dicho consejos, nos hablan de la importancia de amar. Amarás a Dios, no robarás, no engañarás, no mentirás, no matarás, honrarás a tus padres, etc. Todo hace referencia a lo mismo: respetar y amar a los demás. Es muy lógico. Nuestro Padre Dios no nos dice que tengamos que amar porque sí, ni que sea una obligación. En realidad podemos elegir lo que sea, pero Él nos dice esto porque al igual que un padre o una madre, Él quiere que seamos felices y sabemos que no se puede ser feliz haciendo daño a los demás. En resumen, nuestra felicidad depende directamente de nuestra capacidad de expresar amor. Cuanto más amor expresamos, más felices somos. Existen estudios científicos que demuestran que cuando una persona ayuda a los demás, cuando hace una obra altruista, cuando da sin esperar nada a cambio, en realidad se vuelve una persona más feliz. Dios lo sabe. Y por eso nos lo recuerda en cada uno de los 10 mandamientos. Dios no nos dio los 10 mandamientos pensando en Él, lo hizo pensando en nuestra felicidad. Se preocupa por nosotros y nos ama, y precisamente por esto nunca nos obligará a hacer algo que nosotros no deseemos.
Él quiere que por encima de todo, seamos felices. Y la mejor manera de ser feliz es elegir un buen camino sin dejar de ser quien realmente somos. Si quieres profundizar o saber más sobre este tema, he dejado un link en la descripción de este video. Se trata de un libro titulado Tu lugar en el mundo, del autor Jan Gita, y es completamente gratuito. Y yo soy el documentalista, y esto fue Los 10 Mandamientos. Saludos especiales para Lucía Asensio y Ariadna Rivera, Osmar Peña Grajales, Mundo Teorías, Josué Filpo, Santana Benítez, Leviram Serep Norra, Oscar Alexis Mejía Hernández, Abel Tortosa, Emanuel Cha, Albert Paiva F, Working, Mario Greco, Dulce Flores, El Víctor, Mariluz Sánchez, Richard Reyes, Jonah Mitchell, Javi Alonso Quispe Huaracha, Grel T. Evelyn Arán, Fran Getor X, Brandon Takayana, Girito, Brian Paz, DJ Ingreído Oficial, Payaso Pipo Graciosos, Rucco Gamer, Rubén Aladar Mondragón Triana, El Alquimista, Señor Chino, Alordor, Meta 555, Hernán Mujica y Jesús Rojas. Gracias y hasta la próxima.